Después de analizar los periodos de 40 días en la Biblia y concluir que son periodos de preparación que el Señor quiere para ti en este caso, pasemos a analizar el por qué el emprendimiento también encuentra raíces en la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer libros sobre emprendimiento, muchos han concluido que es un asunto moderno, que no tiene nada que ver con la palabra. Incluso algunos han llegado a pensar que está en contravía de los principios bíblicos. Pero ¿sabes una cosa? Dios también muestra características de emprendedor. Quiero que pienses en esta pregunta. ¿Es la creación de Dios un emprendimiento? Piensa por un momento en ella. ¿Cuál es tu opinión? Si la creación de Dios es un emprendimiento, ahora respóndete, ¿por qué la creación de Dios es un emprendimiento? Analicemos algunas características de una persona emprendedora. Decidido, disciplinado, visionario, sacrificado, con actitud positiva, soñador. Y hay una muy interesante, podríamos decir muchas más, no sé cuántas se te pasan a ti por tu cabeza, pero alguien me compartió hace días una de ellas, que me llamó demasiado la atención. Esa persona me dijo, Dios arriesgó. Un perseverante tiene que correr riesgos. Un emprendedor tiene que correr riesgos. Un visionario, un soñador, tiene que correr riesgos. Si en tu emprendimiento no te atreves a correr riesgos, entonces de repente no estás abordando para ti mismo todas las características de un emprendedor. Y sabes, cuando pensaba en esa característica de Dios, verdaderamente en el emprendimiento de Dios, en la creación, Él arriesgó. Alguien se preguntaría, bueno, si Dios sabía que las cosas no iban a salir bien con su creación, si Dios sabía que el pecado iba a contaminar a la tierra, al ser humano perfecto que Dios había creado, e iba a degenerar a tal instancia toda la maravillosa creación de Dios, entonces, ¿por qué creó la humanidad? ¿Por qué creó esta tierra? He ahí donde podemos ver que Dios arriesgó mucho a pesar de saber que las cosas de repente no le saldrían bien. Qué interesante pensar que a pesar de que Dios corrió un riesgo al emprender la creación, y lógicamente lo sabemos, el riesgo que Dios corre en algún momento empieza a ir por mal camino. Pero cuando empezamos a dar vueltas y a pensar de qué manera Dios corrige las cosas, es ahí donde nos damos cuenta que verdaderamente Dios es un gran emprendedor. Piensa, por ejemplo, el plan de la redención, el plan de la salvación, algo que se había pasado por la cabeza de Dios de tiempo atrás para decir, si llega a suceder esto, tengo algo de lo cual echar mano para corregir alguna situación en medio del camino. Aún el plan de la salvación es un emprendimiento. En otras palabras, Dios es un gran emprendedor y la creación de Dios verdaderamente es un emprendimiento. En el registro bíblico sería el primer emprendimiento de muchos que a lo largo de la historia bíblica encontramos y que de manera significativa resaltan la característica de Dios como emprendedor. ¿Qué otras características se te ocurre pensar en este momento de Dios como emprendedor? En la travesía del emprendimiento nos gustaría abordar algunos aspectos interesantes. El primero de ellos, un emprendedor es visionario, es soñador. En un momento te lo explicaremos a través de la vida de un personaje bíblico. Pero Dios tuvo un sueño, el sueño de Dios, el ser humano, la joya de la creación, toda la creación en sí misma. Dios tuvo que soñar, tuvo que visionar, tuvo que preparar las cosas para poder ejecutarlas. Cuando hablamos de ejecución, nos vamos al tema de la disciplina. Y cuando vemos el tema de la creación, ahí en el Génesis nos damos cuenta que Dios también fue disciplinado, fue organizando su creación día por día. Las cosas no fueron en desorden, todo fue intencional a lo largo de esos 6 días en los cuales Dios creó los cielos, la tierra y la humanidad. Y después en el séptimo día, ¿qué fue lo que creó en el séptimo día?
un periodo especial de tiempo para beneficio de su creación, de sus hijos, de la humanidad. Ese periodo especial de tiempo que Dios creó como sello de toda su obra de esos 6 días, para generar una relación estrecha entre su creación, entre sus criaturas y Él como creador. Eso también es importante y lo vamos a analizar a lo largo de esta travesía del emprendimiento. A pesar de eso, sabemos que Dios corrió riesgos, pero Dios fue perseverante y después de esa obra de emprendimiento de la creación ha perseverado a lo largo de toda la historia hasta tenernos hoy en día en un ambiente especial de conocimiento a través del cual nosotros confiamos, anhelamos el cumplimiento de la promesa de Dios dentro de todo lo que ha dejado para nosotros, y es cielos nuevos y tierra nueva.